octubre de 1972, Deep Purple finalizaría las sesiones de grabación de su nuevo álbum de estudio en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Estas sesiones se habían realizado bajo un mal clima de trabajo debido a las tensiones entre Ian Gillan y Ritchie Blackmore. Según rumores, Ritchie Blackmore tenía pensado formar una banda con el baterista Ian Paice, el cantante Paul Rogers y el bajista y cantante Phil Lynott, proyecto que no prosperaría. Deep Purple cerraría este año 1972 con 2 giras interminables a través de Canadá y Estados Unidos. En noviembre se edita el nuevo álbum titulado Who Do We Think We Are en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 15. Si bien es otra obra maestra de rock duro y bien ejecutado, no fue tan valorado por la banda ni tampoco por la prensa. Sin embargo, es un álbum que contiene excelentes piezas musicales de principio a fin y que no tiene desperdicio alguno. Woman from Tokyo se convertiría en uno de los grandes clásicos de la banda y sería lanzada como simple. Además, sería considerada una verdadera joya musical. Otra excelente canción titulada Mary Long sería la única canción de este álbum tocada en vivo en algunos conciertos durante 1973. Super Trooper conservaba el buen gusto por el hard rock y mantenía el estilo que identificaba a la banda con un excelente solo de Ritchie Blackmore. Otro furioso rock de este álbum sería la canción Smooth Dancer, donde supuestamente Ian Gillan hace referencias irónicas a Ritchie Blackmore, pero al parecer este nunca se dio cuenta o nunca se dio por aludido. Rat Bad Blue es otra clara muestra del refinamiento de Deep Purple y resalta la participación activa de Ian Paice no solo en este tema, sino a lo largo de todo el disco. Este álbum había sido producido por Deep Purple y el ingeniero de grabación sería Martin Birch. En el año 2000 sería lanzada a la venta una reedición masterizada de este álbum con el agregado de bonus tracks. En diciembre de 1972 fue editado en Gran Bretaña el álbum doble Made in Japan, llegando al puesto 16 y sería editado en enero de 1973 en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 6. Este álbum doble había sido grabado durante las actuaciones de Deep Purple en Japón durante agosto de 1972. El álbum sería un éxito comercial especialmente en los Estados Unidos y seguiría vendiendo millones de copias hasta el día de hoy. La crítica fue muy favorable y lo llevaría hasta el podio más alto de su carrera hasta el momento. En el álbum se refleja fielmente todo el poderío de este Deep Purple MK2 en lo que respecta a sus actuaciones en vivo. En el año 1993 sería lanzado a la venta Live in Japan, una reedición de 3 CDs conteniendo los 3 shows completos y también se volverían a reeditar diversas versiones remasterizadas de Made in Japan con el agregado de bonus tracks. Ya en el año 1973, Deep Purple realizaría una gira por Europa durante enero, febrero y marzo. En el mes de marzo se editaría el álbum Who Do We Think We Are en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 4. En los meses de abril, mayo y junio, la banda emprendería otra gigantesca gira por Estados Unidos y Canadá, la cual, si bien les haría ganar muchísimo dinero, resultaría desgastadora, agotadora e interminable. Además de las tensiones internas que se venían sumando entre Ritchie Blackmore y Ian Gillan, se agregaría el trato indiferente de los miembros de la banda hacia Roger Glover, siendo descartado de reuniones recreativas y de consultas en cuanto a lo musical. El principal instigador de este maltrato hacia Roger Glover fue Ritchie Blackmore, ya que deseaba echarlo del grupo en cuanto se fuera Ian Gillan. Roger Glover, al haberse enterado de esta situación, comenzó a sentirse muy deprimido, entrando en una etapa triste y depresiva de su carrera. Desde el comienzo de la banda, Roger Glover brindó todo su esmero, trabajo y talento en permanentes aportes musicales a Deep Purple. Durante el mes de junio y nuevamente en Japón, este Deep Purple MK2 daría sus últimos conciertos. El concierto final sería el 29 de agosto en la ciudad de Osaka.
Luego de este concierto, Blackmore le pediría disculpas a Roger Glover, diciéndole que lo mejor para la banda sería que ya no perteneciera a Deep Purple. Así culminaría esta exitosa carrera de este glorioso Deep Purple MK2, luego de 4 intensos años en que esta formación llegara a lo más alto de su éxito. Ian Gillan, luego de su partida, se tomaría unas vacaciones alejándose por largo tiempo de la música en general, y comenzaría a invertir su fortuna en negocios como la hotelería y la compra de los estudios de Alain Dia, donde Deep Purple había efectuado grabaciones, a los que rebautizaría con el nombre de Kings West Recorders. También involucraría sus inversiones en una concesionaria de motocicletas. Por su parte, Roger Glover se volcaría de lleno a trabajar como productor discográfico, tarea que desempeñaría eficientemente, trabajando con artistas como Elf, Nazareth, Judas Priest, Status Quo y más tarde con los futuros proyectos musicales de Ian Gillan. En 1974 volvería a la música como compositor e intérprete en un álbum conceptual titulado The Butterfly Ball, en donde además participarían algunos miembros de Deep Purple. Posteriormente a la disolución de este Deep Purple MK2, las compañías discográficas lanzarían repetidas recopilaciones de grandes éxitos, algunas interesantes, otras no tanto, que generalmente incluían canciones como Hush, Green Dan Neck, Black Knight, Speed King, Time, Firewall, Strange Like a Woman, How We Star, Smoke on the Water, Space Tracking y Woman from Tokyo. De las más interesantes podríamos mencionar Powerhouse de 1977, que contenía canciones en vivo y en estudio que no fueron incluidas en las ediciones originales de Concert for Group and Orchestra, In Rock, Made in Japan y Who Do We Think We Are. Otra recopilación interesante para destacar sería The Singles A&B del año 1980, que contenía los simples Emareta, Hallelujah, Black Knight, Strange Like a Woman y I Am Alone, más una versión con piano de Speed King, las cuales no habían sido incluidas en álbumes originales. También se lanzaron diversos álbumes en vivo, como Scandinavian Nights, tomado de un concierto en Estocolmo de 1970, Live in Long Beach de 1971, Deep Purple in Concert, álbum doble altamente recomendable, que fue grabado de presentaciones por la BBC durante 1970 y 1972, y Live in Denmark, concierto de 1972 en la ciudad de Copenhague, que además fue filmado y editado en DVD junto con tomas de un concierto en Nueva York de 1973. Una vez ya disuelto este tan exitoso Deep Purple MK2, en el mes de julio de 1973, los restantes miembros, Ritchie Blackmore, Jon Lord y Ian Pace, comenzarían la búsqueda de nuevos reemplazantes para el nuevo Deep Purple. Pero esa es otra historia que continuará en el próximo capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.